La ciencia y la espiritualidad llevan muchos años, muchos siglos peleados. No es raro escuchar a alguien que practica una religión hablar mal de la ciencia, o alguien que practica la ciencia hablar mal de la religión. Pero más que una pelea es una negación, se niegan mutuamente. Pero yo creo que este siglo veremos esa muralla entre ciencia y espiritualidad derrumbarse. Pero ¿por qué existe esta pelea? La ciencia está peleada con la espiritualidad cuando la espiritualidad está basada en creencias, porque las creencias no son observables con el método científico. Para algunas personas los dogmas, es decir, creer por el simple hecho de creer, no son suficientes. Yo me considero una de esas personas, aunque también me considero que estoy en un camino de búsqueda espiritual. Pero yo no creo por creer, es decir, yo no creo de manera dogmática. Y me encanta la ciencia, desde que soy muy chico me ha encantado la ciencia. Todo lo que tiene que ver con la física, la naturaleza, el universo. Entonces hace algunos años me encontré en una búsqueda de un tipo de espiritualidad que fuera compatible con mis convicciones científicas. Busqué una espiritualidad basada en no las creencias, sino en la experiencia. Y la encontré. Es de hecho una espiritualidad científica. Y consiste en el estudio de la mente humana y el origen dentro de la mente del sufrimiento. ¿Qué es lo que hace que una ciencia sea una ciencia? Es el método científico, con sus partes de las que no voy a hablar, pero la etapa fundamental del método científico es que las conclusiones a las que se llegan pueden ser observables por terceras personas. Es decir, yo puedo hacer un experimento en mi casa tirando una manzana y viendo cómo cae, como Newton lo hizo, y puedo llegar a unas conclusiones y hacer ecuaciones, pero esas conclusiones deben de poder ser observables por terceras personas. Eso es lo que hace que la ciencia sea objetiva y no subjetiva. Y hay humanos que han dedicado todas sus vidas al estudio de la mente humana con la misma diligencia con la que Newton estudió las leyes de la física. Sin embargo, la mente humana solo puede ser estudiada en primera persona. Es decir, solo yo puedo estudiar mi propia mente. Tú no puedes estudiar mi propia mente. Y yo no puedo estudiar tu mente, solo tú la puedes estudiar. Eso es lo que hace que el estudio de la mente humana no corresponda a una ciencia. Pero si tenemos en cuenta que todas las mentes funcionan de la misma manera, entonces al estudiar una mente estoy estudiando todas las mentes. Y si las conclusiones a las que llego al estudiar mi propia mente pueden ser experimentadas por otras personas en sus mentes individuales, entonces las conclusiones a las que llegue pueden tener el nivel de ciencia. Y esa es la espiritualidad científica. Es el estudio de la propia mente y sus procesos mentales para encontrar en qué parte del proceso mental está el sufrimiento humano. Y estudiar también la manera de erradicar ese sufrimiento y de asegurar la felicidad. Claro que este tipo de espiritualidad científica no va a hablar de las causas, no va a hablar del origen del ser humano, no va a hablar del origen del universo, no se va a meter en temas teológicos, no porque los niegue ni porque no le interesen, sino porque simplemente no los considera necesarios para erradicar el sufrimiento humano. De hecho, el científico de la mente más reconocido es un príncipe que vivió hace 2500 años en un reino de la India y que se fue de su hogar paterno en búsqueda de respuestas y diseñó toda una teoría de la mente, de su funcionamiento y del origen del sufrimiento. Y después se fue de ermitaño
y pasó a ser un meditador profesional. Y él no hizo milagros ni pretendió hacerlos. No se asumió como deidad ni pretendió hacerlo, y murió a los 80 años a los pies de un árbol. Es curioso porque él nació a los pies de un árbol, se iluminó a los pies de un árbol y murió a los pies de un árbol. Y en torno a su mito se crearon religiones que ya le atribuyen poderes sobrenaturales o un lugar privilegiado a los demás seres humanos, pero él en vida nunca afirmó esto, y él vivió y murió como una persona normal. Su nombre era Siddhartha Gautama y lo han apodado el Buda o el Iluminado. Y él, para explicar su método, hablaba en una de sus parábolas que es como cuando una persona en la guerra es golpeada por una flecha envenenada. Dice: yo no me voy a preguntar de dónde viene esa flecha, ni qué tipo de veneno tiene, ni cuáles eran las intenciones del que la lanzó. Únicamente me voy a preocupar de cómo sacar esa flecha. Y esa flecha es el sufrimiento humano, y su método a eso se dedica, a eliminar el sufrimiento humano. Yo he estudiado mucho su pensamiento, su práctica, su vida. Y en este podcast voy a hablar un poco de algunas de las conclusiones a las que llega él. Tiene mucho que ver, obvio, con la meditación. Y voy a estructurar el podcast con 4 afirmaciones que voy a explicar una por una. La primera afirmación es: la mente es una herramienta. Es decir, no eres tu mente, tienes una mente. La segunda es: la mente puede ser una herramienta efectiva o aflictiva. La tercera: existe un método para hacer la mente efectiva. Y la cuarta: el método para hacer la mente efectiva es la meditación. Ahora vamos una por una. Primero, la mente es una herramienta. Seguramente han oído hablar de la teoría de la evolución de Darwin, de Charles Darwin. Según Darwin, las plantas y los animales, incluidos el ser humano, constantemente sufren mutaciones aleatorias en su código genético. Muchas de ellas, claro, que perjudican a los animales o a las plantas, pero algunas les benefician. Les benefician de alguna manera que hacen su supervivencia más probable. Y al hacer su supervivencia más probable, pasan ese gen mutado a la siguiente generación. Y de repente una jirafa tiene el cuello más largo que todas las demás por una mutación que sufrió su código genético. Y esa jirafa tiene más probabilidades de sobrevivir y pasará ese gen de cuello largo a la siguiente. ¿Qué fue lo que la evolución o la selección natural nos otorgó a nosotros como especie, que nos hizo tan especiales? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué fue eso que nos hizo no solo sobrevivir, que hemos sobrevivido, sino ejercer un dominio físico sobre las demás especies del planeta? ¿Qué fue lo que nos ha permitido distinguirnos de las demás especies animales? Según Carl Sagan, es nuestra capacidad única de asociar abstracciones y razonar. Gracias a nuestra mente, el Homo sapiens ha creado un lenguaje con el que nos comunicamos y los medios para transmitir esa comunicación o esa información a otros tiempos. Gracias a la mente hemos logrado combatir las enfermedades y las situaciones que nos ponen en peligro. Hemos logrado avanzar en nuestro deseo de deducir el origen del universo y de nuestro propio origen. Gracias a la mente hemos propuesto teorías para entender el funcionamiento de las fuerzas que nos rodean, la física. Y en pocos años, gracias a la mente, seremos la primera especie en la historia del planeta Tierra en contar con las herramientas, la tecnología para defendernos y con ello defender a la vida del planeta de la amenaza cósmica más básica, los meteoritos.
Pero hay muchas otras amenazas cósmicas de las que no somos ni siquiera conscientes y que no nos amenazan a nosotros únicamente, sino al milagro de la vida que ha sucedido en el planeta Tierra. Ese es el poder de la mente humana. Su finalidad, pensar. ¿Para qué? Para recordar experiencias, aprender de esas experiencias, deducir patrones de las experiencias y así lograr simular situaciones futuras, es decir, resolverlas de antemano y lograr la supervivencia del humano que tiene la mente en el mundo físico. Esa es la mente, ¿no? Una herramienta del Homo sapiens que es utilizada para recrear situaciones del pasado, reconocer patrones y proponer soluciones en el futuro a situaciones del presente. Les voy a poner un ejemplo para explicar el funcionamiento de la mente. Si yo te digo ahorita donde estás sentado, utiliza los elementos que hay en esa mesa o en ese cuarto para construir una torre lo más alto que puedas, antes de que tomes un objeto, una taza o un libro en tus manos, tu mente va a empezar a imaginar esa torre. Va a empezar a simular torres en tu cabeza, a simular técnicas, a simular cómo se vería un libro sobre otro libro y una taza sobre esos libros. Esa es la capacidad de simulación a la que me refiero de la mente, de simular realidades, de simular experimentos, conclusiones. Y eso nos lleva a la primera afirmación, que por sencilla que parezca tiene una profundidad inmensa. La mente es una herramienta. Bajo esta lógica podemos afirmar que tú no eres tu mente. Tú eres el que utiliza la mente como una herramienta. En nuestra cultura occidental está muy arraigada la noción de que el hombre es su propia mente. Pienso, luego existo, decía Descartes. Es decir, utilizo mi mente y luego existo porque soy mi mente, y si no pienso no existo. Eso no es cierto, la mente es una herramienta. Y lo puedes constatar desde donde estás. Solo dime, ¿qué estás pensando? Aquel que observa los pensamientos para poder dar esa respuesta, ese observador, ese eres tú realmente. La mente es el objeto observado. No te identifiques con tu mente. No eres tu mente. Marca una distancia con tu mente y aprende a darle el lugar que merece, el lugar de una herramienta. Bien, esto nos lleva a la segunda afirmación. La mente puede ser una herramienta efectiva o aflictiva, como toda herramienta. Es decir, un martillo no es bueno y no es malo. Es bueno cuando lo usas para construir y es malo cuando lo usas para golpear a una persona. La fusión nuclear no es buena y no es mala. Es mala cuando la usas para destruir una ciudad con una bomba y es buena cuando la usas para darle energía a una ciudad. La mente es efectiva cuando nos ayuda a resolver situaciones reales, a tomar buenas decisiones o a entender realidades del mundo objetivo. Es decir, es útil cuando estás en peligro y su capacidad de simular escenarios te ayuda a encontrar una solución. Es buena cuando un alpinista prepara su equipo antes de escalar la montaña, planea por dónde subir y lo hace siguiendo las reglas. O cuando un científico se dedica a tratar de deducir con fórmulas matemáticas si una pelota cae vertical o perpendicularmente al ser tirada en un tren en movimiento, y con ello deducir la teoría de la relatividad. Una mente es aflictiva cuando por su tendencia natural a analizar el pasado para desprender patrones, crea y recrea escenarios imaginados, tanto del pasado como del futuro, una y otra vez, creando ansiedad, creando depresión, basada en cosas que no existen, o que ya no existen, o que nunca existieron como creemos que existieron. Así nuestra capacidad mental para simular y recordar se vuelve contra nosotros, recreando situaciones dolorosas o imaginando situaciones dolorosas, improbables,
aunque sea probables, cuando le damos un mal uso a la función simulativa, no buscamos generar soluciones, sino simplemente generar ansiedad, generar mucha depresión, muchos nervios. Piénsalo. ¿Qué te ha estresado el día de hoy o esta semana? ¿Cuáles son esos pensamientos que te mantienen despierta en las noches? ¿Qué es lo que te quita el sueño y la paz? Lo que está sucediendo en este momento rara vez te quita el sueño y la paz, porque en la sociedad en la que vivimos difícilmente estamos en peligro objetivo. Hace 15.000 años el peligro era constante, habían tigres, habían tormentas, habían insectos peligrosos. Hoy no hay esos peligros, pero nuestra mente, inercialmente, por una inercia evolutiva, sigue funcionando de la misma manera, creando nervios. ¿Qué pasa si no me dan like en Instagram? ¿Qué pasa si no me contesta la persona que me gusta en WhatsApp? ¿Qué pasa si me corren de mi trabajo en 6 meses? ¿O si no logro mis ambiciones financieras en 10 años? Y el pensar y repensar, el simular esas situaciones, eso es sufrimiento. Eso es el sufrimiento. El sufrimiento vive en el pasado y en el futuro, pero nunca en el presente. Rara vez vive en el presente, y cuando vive en el presente tiene la característica de la impermanencia, es decir, de no durar. Y si una mente es sabia y entiende que inclusive cuando el sufrimiento está en el presente va a cesar, en ese momento el sufrimiento se desvanece. De hecho, se estima que más del 90% de nuestros pensamientos diarios son pensamientos repetitivos, pensamientos que ya hemos tenido. Solo el 10% son pensamientos originales y creativos. Tomando en cuenta que el cerebro consume más del 30% de la energía de nuestro cuerpo, este 90% de pensamientos repetitivos son un enorme desperdicio de tiempo y energía. Eso es lo que genera una mente cuando no está educada, sufrimiento. Lo que genera una mente cuando está educada es la felicidad para nosotros y para las personas con las que nos relacionamos. Porque la mente no es nuestra enemiga, para nada. No hay que pelearnos con la mente, como no hay que pelearnos con la ciencia, como tampoco hay que pelearnos con la tecnología. Hay que poner la mente a nuestro servicio, la ciencia al servicio de la felicidad y la tecnología al servicio de la felicidad. Pues como veíamos, ni la mente, ni la ciencia, ni la tecnología, como derivados de la mente, son buenos o malos, sino lo son en razón de los fines para los que son utilizados. Y esta es la importancia de hacer nuestra mente individual una mente efectiva. Entonces las creaciones de nuestra mente serán efectivas para la felicidad. Las creaciones tecnológicas buscarán la felicidad. Cuando una mente es aflictiva, todas sus creaciones tenderán a crear sufrimiento. Lo que hay detrás de las guerras, lo que hay detrás de los genocidios, lo que hay detrás de las matanzas, no son las armas que se utilizan, son las mentes de los que las utilizan. Son las mentes viciadas, pero no por un castigo divino, ni por maldad, ni por enfermedades en la mayoría de los casos, sino simplemente son mentes no educadas. Son bolas de nieve que se hicieron más grandes hasta que destruyen o matan gente. Esa es la importancia de guiar nuestra mente hacia una mente efectiva. Y esto nos lleva a la tercera afirmación. Una vez explicado por qué la mente es una herramienta y por qué puede ser efectiva o aflictiva, hay que entender que existe un método para hacer la mente efectiva. Existe un método para hacer la mente efectiva. Esto nos lleva a la tercera afirmación. Una vez explicado por qué la mente es una herramienta y por qué esta herramienta puede ser efectiva o aflictiva, hay que entender que existe un método para hacer la mente efectiva. ¿Y en qué consiste este método?
es prácticamente de lo que he venido hablando en los otros podcasts, lo que se conoce como meditación. El término meditación, como explicaba en el segundo podcast, no me gusta porque nuestro lenguaje hace referencia a cosas que no tienen nada que ver con la práctica del presente. Pero el método al que me refiero es un método perfeccionado durante miles de años por personas que se han dedicado toda su vida a estudiar su propia mente, a deducir reglas y constantes sobre el funcionamiento de la mente, y en concreto a entender en qué parte del proceso mental, que el proceso mental tiene 4 etapas, en qué parte del proceso mental está el sufrimiento. Pues una mente efectiva, es decir, una mente que cumple con el propósito para el que fue creada, es una mente natural, y una mente natural es una mente feliz. Tenemos que entender que la felicidad es el estado natural de todos los seres. La meditación es el estado natural de todos los seres. Hay abundancia de meditación como hay abundancia energética en el universo. Aquí en el planeta nos peleamos por la energía como nos peleamos por la felicidad, cuando arriba de nosotros hay un reactor energético de una abundancia infinita que se llama el Sol, que apenas estamos entendiendo cómo aprovecharlo. De la misma manera, en este universo y en este planeta hay una felicidad sin límites, lista para ser aprovechada, pues el universo solo así hace sentido. Entonces la meditación no se trata de crear nada, sino de volver a lo natural, de regresar a nuestra mente a su estado natural. Nuestra mente en su estado natural es sencilla, es alegre, es amorosa, es compasiva, es paciente. Como los niños, como las niñas. Eso es lo que somos en verdad. Todo lo demás, todas esas características de nuestra personalidad que nos hemos adjudicado durante la vida, eso no es real, eso no es el estado natural. Veamos a los niños. En su estado natural los niños son felices, son amorosos, son compasivos, son bondadosos. Una mente efectiva es una mente feliz. Una mente feliz es un humano feliz. Un humano feliz es natural, una humanidad natural es una humanidad de vida, no una humanidad de muerte. Cuando hay felicidad, no hay guerra. Cuando no hay sufrimiento, no hay impulsos de hacerle daño a los demás. Y esto empieza no en las cuestiones materiales, pues hay suficiente para todos. La raíz del problema está en nuestra propia mente, en el contenido de nuestra propia mente. Esto nos lleva a la cuarta afirmación. El método para hacer efectiva la mente es la meditación. Y aunque suena un poco complicado esto de los 4 procesos o las 4 etapas del proceso mental, no es complicado, es un concepto sencillo. Y para explicarlo un poco mejor voy a hacer una analogía con el funcionamiento de una computadora. Es fácil entender cómo funciona la mente si entendemos que una computadora es una extensión de la propia mente. Una computadora es creada por la mente, a su imagen y a su semejanza. Y al observar una computadora entendemos lo básico del funcionamiento de una mente. Las computadoras tienen un hardware y un software. El hardware es lo duro, lo que puedes tocar con tus manos. Lo físico, como una pantalla o un teclado. El software es la programación, es el código que programa las funciones de la computadora.
La mente también tiene un hardware y un software. El hardware es el cerebro, el software es el contenido de ese cerebro, los programas con los que funciona. Respecto al hardware, cada parte del cerebro tiene una función específica. Básicamente la mente tiene dos funciones, es decir, dos programas. Tiene la función ejecutiva y la función simulativa. La función ejecutiva es la que usamos cuando ejecutamos una acción, cuando levanto un libro o cuando doy un paso con los pies. La mayoría de esas funciones son subconscientes, como hacer latir tu corazón. Algunas son conscientes, claro, como montar una bicicleta. Solo una función es al mismo tiempo consciente y subconsciente, y esa es la respiración. Después, la función simulativa es la que usamos cuando utilizamos nuestra mente para recordar o para imaginar. Es lo que hablamos al principio. Es en esencia la función de crear cosas, de crear situaciones. Pues tanto nuestra memoria como nuestra imaginación son creaciones de una realidad que no existe en el mundo físico, más que en nuestra cabeza. Este software de simulación tiene un soporte físico, es decir, en una parte del cerebro. Se le llama lóbulo frontal, particularmente prefrontal cortex, y es lo que hizo nuestras cabezas tan grandes. Ese lóbulo frontal es lo que nos diferencia de otros mamíferos, en especial de nuestros primos los simios. Si quisiéramos entender qué es lo que nos hace humanos o qué es lo que nos hace inteligentes, es esa parte del cerebro. Ahora bien, ¿cómo funciona el programa de simulación? Hace poco vimos ya cómo funciona el programa de simulación, con el ejemplo de tu mesa y cómo construir una torre en la mesa. Y en ese momento tu cerebro está simulando posibilidades hasta encontrar la respuesta. Inclusive cuando nuestro cerebro viaja al pasado, está creando, está simulando, pues no lo recuerda como realmente fue, sino como lo crea al momento de recordarlo. Esta función simulativa, con un poco de preparación y haciéndose las preguntas adecuadas, es lo que después de mucho tiempo y muchas generaciones, en las que el conocimiento se pasa de generación en generación, es lo que nos logra tener una estación espacial internacional, o una fórmula de la relatividad, E igual mc al cuadrado. Esa ecuación de Einstein es una conclusión a la que llegó después de realizar muchas simulaciones dentro de su cerebro, muchas, utilizando la información que otros humanos crearon en su momento, como Max Planck e Isaac Newton, y la información que otros humanos crearon sobre la que Planck y Newton se inspiraron. Y así sucesivamente hasta la primera vez que un humano utilizó la función simulativa. Así funciona la ciencia moderna, de escalón en escalón. La Estación Espacial Internacional es un esfuerzo colectivo de todos los humanos de esta generación, pero también de todos los humanos de las generaciones pasadas, que sentaron las bases científicas y tecnológicas necesarias. Y la manera tradicional de pasar información de generación en generación ha sido el relato hablado, y luego los libros, y ahora son las computadoras. Esa es la función simulativa, el poder creativo de la mente humana. Ese poder ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Se ha alimentado de sus propios descubrimientos para crecer más rápido, de una manera exponencial. Si tú das 30 pasos lineales, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 30, recorres 30 metros. Pero si das 30 pasos exponenciales, es decir, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, en 30 pasos recorres la distancia de aquí a la luna. El último paso de esa curva exponencial es mayor a todos los anteriores. La tecnología funciona de la misma manera, de manera exponencial. Por eso hemos descubierto más en los últimos 100 años que la humanidad en los últimos 5000. Cada vez nuestro poder tecnológico se duplica en un periodo de tiempo más corto. Llegará el momento en el que la humanidad avanzará tecnológicamente en un solo minuto, el equivalente a ya todo lo avanzado en la historia de la humanidad. Y a ese momento le llaman la singularidad tecnológica,
porque es imposible predecir lo que vendrá después. Y eso lo platicaremos en otro capítulo, ese proceso exponencial de nuestra tecnología y hacia dónde nos puede llevar. Pero regresando al programa simulativo de nuestra mente, ¿qué tiene que ver esto con nuestra felicidad? Esa es la pregunta. ¿Qué tiene esto que ver con la felicidad, con nuestra felicidad? Pues bueno, la mente en su función simulativa, que es la que usamos la mayoría del tiempo, tiene dos reinos que son totalmente suyos: el pasado y el futuro, o más bien su interpretación del pasado y su creación del futuro. Del pasado aprende y del futuro previene para sobrevivir. Cuando no estamos utilizando nuestra herramienta simulativa para recordar o para simular, la mente simplemente no está trabajando, está ejecutando. Y en ese momento podemos experimentar la realidad presente sin distorsiones. Ese es el presente. Ese es el ahora. Es lo que experimentamos cuando estamos completamente concentrados en alguna tarea o algún deporte, teniendo sexo. Los deportes extremos son un ejemplo de la intensidad del presente, por eso son tan atractivos. Cuando un alpinista arriesga su vida escalando una montaña, su atención tiene que estar en el ahora o se puede meter en problemas. No puede permitir en ese momento que su mente se preocupe si apagó o no el boiler. Tiene que estar en el presente o su vida corre peligro. Cuando nuestra mente no está en el presente, está en ese mundo de simulaciones, de memorias, de creaciones. Tú lo sabes bien, sabes a lo que me refiero. Sabes en dónde está tu mente cuando no está en el presente. Y el problema es que la mente ya nunca está en el presente. Ya siempre está en el pasado o en el futuro. Siempre está recordando que veíamos que ni siquiera es recordar, o recreando y simulando situaciones del futuro. Y meditar es simplemente eso. Meditar es limitar ese uso simulativo de nuestra mente y fortalecer el uso ejecutivo o el uso del presente. Es fortalecer nuestra capacidad de estar en el presente. Es educar nuestra mente a dar soluciones, a atender temas, y archivar los temas ya atendidos, en vez de mordisquearlos hasta enfermarse. Porque la función simulativa es útil cuando debe de ser útil. Pero como lo usamos, es increíblemente inútil. Y eso es lo que nos hace tristes, nos deprime, nos hace enojarnos. Pues está comprobado que nuestro estado de ánimo depende de lo que pensamos. Es decir, primero pensamos algo y después generamos un estado de ánimo. Esto es una afirmación fuerte porque entonces nuestro estado de ánimo no depende de lo que nos pasa, sino de lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Y tampoco depende de lo que pueda pasar, sino de lo que pensamos que pueda pasar, ni de lo que ya sucedió o sucederá. Esa es la importancia de la meditación. Es la práctica del presente. Es la restricción a nuestra tendencia mental a simular y a recrear. Pues en el presente no hay lugar a la ansiedad, no hay lugar a la depresión. En el presente vemos las cosas como son, vemos la realidad. En el presente nuestra mente es natural. En el presente solo existe lo que sí es real. En el presente no hay lugar para lo que no es real. Lo que sucedió o sucederá no es real. Entonces la verdadera pregunta es: ¿qué es real? ¿Y por qué vale la pena hacer este esfuerzo de practicar el presente? Para contestar estas preguntas voy a leer unos párrafos de un libro que se llama ¿Qué es la iluminación?,
y tiene muchos ensayos de diferentes personas, pero voy a leer uno de Alan Watts. Cuando escuchen iluminación, entiendan esta capacidad de estar en el presente. Y él dice así, cito: la persona así iluminada tiene la viva e impresionante sensación de que el universo, tal como es tan bueno en su conjunto y en cada una de sus partes, que no necesita ninguna explicación o justificación más allá de lo que sencillamente es. La existencia no solo deja de ser un problema, sino que el acoplamiento recíproco de las cosas, tal como son, es tan autoevidente y autosuficiente. El individuo siente que el mundo entero se ha convertido en su propio cuerpo y que, sea él lo que fuere, no solo se ha convertido en lo mismo que todo lo demás, sino que siempre lo ha sido. No es que pierda su identidad hasta el punto de tener la sensación de ver con otros ojos, de llegar a ser omnisciente, sino que siente que su conciencia y su existencia coinciden con la forma de ver temporalmente adoptada por algo inmensamente más grande que él. El núcleo de esa experiencia parece centrarse en la convicción o creencia de que el inmediato ahora, cualquiera que sea su naturaleza, es la meta y el cumplimiento de toda vida. Después Alan Watts narra, o más bien cita a Richard Buck, una persona que tuvo esta experiencia que él llama la conciencia cósmica. Y cito: poco después tuve una sensación de júbilo, de una inmensa alegría, seguida de una iluminación intelectual que era imposible describir. Entre otras cosas, aunque no podía creerlo, vi que el universo no está compuesto de materia muerta, sino que, por el contrario, es una presencia viva. Llegué a sentir dentro de mí la vida eterna. No pensé que tendría la vida eterna, sino que tuve la conciencia de que en aquel momento la poseía. Vi que el hombre es inmortal, que el orden cósmico es tal que, sin duda alguna, todas las cosas funcionan al unísono para el bien de cada una y de todas, que el principio fundamental del mundo, de todos los mundos, es lo que llamamos amor, y que la felicidad de cada uno y de todos es, a la larga, absolutamente cierta. Tuve esta visión durante unos segundos y luego desapareció, pero lo que recuerdo de ella y el sentido de la realidad que me mostró perduran en mi recuerdo desde hace un cuarto de siglo. Cierro la cita de Richard Buck y sigo con Alan Watts. De alguna manera la visión se produce al aceptar el hecho de que uno no la tiene, estando dispuesto a ser tan imperfecto como uno es, perfectamente imperfecto. Asimismo, proporciona la firme convicción de que el mundo es un milagro glorioso en todos los aspectos, y aunque lógicamente se excluyera la necesidad de compartirla con los demás para despertarlos de sus pesadillas, normalmente no sería por sentido del deber, sino por la inmensa alegría de poder comunicar la experiencia mediante palabras o hechos. Pero, ¿por qué intenta vivir en el presente? Con toda seguridad, estamos siempre en el presente, incluso cuando pensamos en el pasado o en el futuro. Gracias a esta observación, bastante obvia por cierto, tuve una vez más la súbita sensación de ser ingrávido. Al mismo tiempo me pareció como si el presente se convirtiera en una especie de quietud móvil, en una corriente eterna de la que ni yo ni nadie podíamos desviarnos. Vi que todo, tal como es ahora, es ello, la razón por la cual existe la vida y el universo. Vi que cuando los Upanishads dijeron, tú eres eso, o todo el mundo es Brahman, querían significar exactamente lo que decían. Cada cosa, cada acontecimiento, cada experiencia, en su ineludible ahora y en toda su propia individualidad, era precisamente lo que debía ser.
Tanto es así que adquiría una autoridad y originalidad divinas. Eso es el presente. Esa es la realidad, tal cual y como es. La realidad más allá de nuestra adicción a las sensaciones placenteras o de nuestras creencias individuales y colectivas. Es verse a sí mismo en todas las cosas, verse a sí mismo en los árboles, en las flores, en las nubes, en el sol, en el pasto. Y es amarse a sí mismo a través de verse en las flores, en las nubes, en el sol, en el pasto. Sentir entonces cómo las flores, las nubes, el sol y el pasto te aman de regreso. ¿Y quién puede lastimar a lo que ama? ¿Quién puede lastimarse a sí mismo cuando se ama a sí mismo? Nadie. Y ese es el origen de la compasión y de la manera de pensar de una nueva humanidad. La conciencia de que amar al otro es amarse a sí mismo y de que uno mismo es el otro. Pues desde esa conciencia es imposible hacer daño a otras personas o a los animales o a las plantas. Desde esa conciencia es imposible seguir en el camino en el que estamos. Y esa nueva manera de pensar, solo esa nueva manera de pensar, nos puede salvar del destino, de la destrucción hacia la que nos estamos dirigiendo, de la extinción hacia la que nos estamos dirigiendo. Pues reconociendo lo hermoso, lo infinitamente hermoso que es este mundo y todos los que lo habitan, y este universo y nosotros mismos, reconociendo lo bonito que es todo, es imposible hacerle daño. Y ese reconocimiento vive en el presente, donde también está la felicidad, pues la vida quiere más vida, y la recompensa de la vida, cuando vivimos con amor, es la felicidad. Es natural la felicidad. Y esa es la práctica del presente. Esa es la espiritualidad científica. Esa es la importancia de educar nuestra propia mente. Y eso es, en esencia, todo y lo único que podemos hacer para salvar al mundo, para salvar la vida, para salvarnos a nosotros mismos, pero sobre todo, para ser felices. Así que todos los seres sean felices, y así seremos nosotros más felices. Que todos los seres encuentren la paz, y así encontraremos nosotros nuestra propia paz. Y que todos los seres sean liberados de la prisión de nuestra propia mente, para así podernos liberar nosotros mismos de nuestra propia mente y percibir el universo desde esta conciencia cósmica, desde esta iluminación.